Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy quiero platicarles sobre miedos y ansiedades que tienen los niños según la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Muchas veces empiezan a ver que sus hijos están ansiosos, que tienen miedo, que no saben por qué aparecen y no saben cómo lidiar con ellos. Entonces aquí les voy a ir dejando los miedos comunes, como les decía, y por qué tienen estos miedos. O sea, es una generalidad, pero les puede dar una idea de qué es lo que está pasando por la cabeza de sus hijos. Entre los 0 y 2 años, los miedos son a ruidos fuertes o estímulos fuertes, porque el sistema nervioso de los niños está acostumbrado a cosas suaves. Cuando les ponen música a los bebés es música clásica, música muy tranquila. Entonces cuando escuchan un ruido fuerte o cuando los mueven de una forma muy brusca, son demasiados estímulos para su sistema nervioso que no saben cómo procesar y se sienten inseguros. Otro miedo común a esta edad es el miedo a la separación de papá y mamá. A partir de los 8 meses, entre los 8 y 10 meses, los niños empiezan a darse cuenta de que las cosas siguen existiendo aunque no estén a la vista. Esto se llama constancia objetal. Cuando los bebés empiezan a darse cuenta que mamá y papá no están presentes, empiezan a sentir una ansiedad o un miedo porque no saben cuándo van a volver, no saben dónde están, solamente saben que no están ahí presentes. Van haciéndose más conscientes cada vez. A partir de los 2 años más o menos, los niños empiezan también a darse cuenta de que dependen de mamá y papá para todo, que toda su existencia y que el que sus necesidades se cubran depende de que mamá y papá estén ahí. Entonces, cuando están más grandes, su miedo es a no poder sobrevivir si mamá y papá los dejan. Otro miedo muy común es a la gente extraña o a los desconocidos, porque a partir de entre los 8 y 10 meses otra vez, los niños empiezan a distinguir caras, empiezan a reconocer a las personas cercanas y también saben cuál es el significado o el rol que tienen estas personas en su vida. Entonces cuando llega un desconocido, pues no están familiarizados y se sienten invadidos o se sienten asustados ante su presencia. Lo mismo pasa con las personas disfrazadas, con las botargas. Si un desconocido les causa inseguridad, ahora imagínense ustedes a un personaje, una caricatura que no saben qué quieren, no saben quién es. Obviamente es algo que les va a causar miedo y frustración. Otro miedo común es al empezar a independizarse, entonces ya más grandes, dentro de esta etapa, a los 2 años, buscan tener control de todo. Entonces cuando hay cosas fuera de su control, como no sé, la lluvia, sonidos de alarmas de carros, cosas por el estilo, empiezan a darse cuenta de que no tienen control de todas las situaciones. Y cuando buscan esta independencia, buscan también sentir que controlan todo el ambiente para poderse sentir seguros. Los miedos en los niños de 3 y 4 años pueden ser a cosas parecidas, pero el fondo cambia un poquito. A los niños de esta edad también los ruidos externos, a lo mejor relámpagos, los fuegos artificiales o que se reviente un globo, son cosas que les causan miedo, pero porque su conocimiento del mundo se empieza a ampliar y empiezan a ver que hay muchas cosas fuera de su control. Aquí también tienen miedo de la separación de papá y mamá, igual que con los niños más pequeños, saben que dependen de mamá y papá para casi todo y generalmente el miedo aquí aparece si le pasa algo a alguien cercano. A lo mejor se enfermó una abuela o se murió una mascota o se murió un conocido y entonces empiezan a tener este miedo porque empiezan a tener, como les decía, mayor conciencia del mundo que los rodea y de todas las cosas que pueden pasar. A esta edad también empiezan los miedos a los monstruos, los miedos a las brujas, a los fantasmas, a cosas que no existen, pero porque en esta etapa su fantasía está a flor de piel,
se está desarrollando, su imaginación es muy grande, entonces existen un sinfín de posibilidades y les cuesta mucho trabajo distinguir entre lo que es realidad y lo que no. Cuando las cosas no tienen una explicación, ellos van a tratar de buscar una explicación lógica dentro de su capacidad y casi siempre la explicación la encuentran en las cosas sobrenaturales. Si escuchan un ruido en la noche, se lo van a querer atribuir a un fantasma o a un monstruo. A los 5 o 6 años los miedos son los mismos, el fondo va cambiando un poquito porque cada vez los niños van teniendo mayor conciencia del mundo y de la realidad de lo que puede pasar. Entonces a los 5 y 6 años los niños también tienen miedo a la separación de papá y mamá, pero ahora el miedo está un poquito más fundamentado porque ya saben que el mundo tiene una infinidad de cosas y que hay muchas posibilidades que pueden pasar, ¿no? También a esta edad tienen miedo a los monstruos, fantasmas y brujas porque la fantasía sigue siendo parte importante del desarrollo. Es importante que tanto los niños de esta edad como los niños más pequeños no alimenten sus fantasías a través de películas y libros. Entonces a la hora de llevarlos a la cama traten de ponerles algo que los tranquilice, que les dé paz y traten de tener una rutina para evitar, como les decía, alimentar estos miedos y estas fantasías. También empiezan a tener miedos, o sea, además de esos miedos imaginarios, empiezan a tener miedos más reales de cosas que sí pueden pasar. Pueden tener miedo a perderse, pueden tener miedo a enfermarse, pueden tener miedo a que le pase algo a papá y a mamá. Como van absorbiendo más información, van teniendo más miedos. Es importante que si tienen dudas se las contesten de la mejor manera. No hay cosa que los niños no entiendan, solamente hay que tratar de ser muy claros y pues no alimentar estas ansiedades. Otro miedo común es a las pesadillas. Como les decía, muchos niños a esta edad van a empezar a tener pesadillas y a lo mejor les va a dar miedo ir a la cama y el momento y la hora de ir a dormir, porque les cuesta mucho distinguir entre las cosas que son parte del sueño y entre la realidad. Espero que les sirva. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes.